Y ustedes, gracias por estar en esta mañana, hermanos, ya reunidos aquí en la casa del Señor. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. También le queremos dar la bienvenida a cada uno de los hermanos que nos están mirando por medio de las redes sociales. Sean bienvenidos, hermanos, y que esta mañana, hermanos, el Señor hable a cada uno de nosotros. Es a lo que hemos venido, ¿verdad, hermanos? A que el Señor nos dé un jaloncito de orejas, ¿verdad? Y estamos ya listos, hermanos, para empezar la escuela dominical. En esta mañana, hermanos, el tema es la humildad. Es un tema que nos va a ayudar bastante, hermanos, y que vamos a estar desarrollando lo que es la humildad, hermanos. Quiero que me acompañen, hermanos, allí a Primera de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro 5. Y les voy a leer allí del 5 al 7. ¿Ahí lo tienen, hermanos? Ok. Primera de Pedro, hermanos, 5, 7, dice la palabra de Dios así. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y en el 7 nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gracias a Dios, hermanos, porque tenemos este Dios, hermanos, que Él cuida de cada uno de nosotros. Dice que Él está al pendiente, hermanos, de cada uno. Le damos gracias a nuestro Dios, hermanos, porque Él nos ha escogido como sus hijos. Y gracias a Él, hermanos, nosotros podemos ser diferentes. Podemos ser otras personas, hermanos, porque Dios es un Dios de amor, un Dios que cambia. Y en esta mañana, hermanos, les invito a que hagamos una oración para continuar con el estudio. Amado y bendito Dios, le damos las gracias, Padre, gracias por su amor y por su misericordia, mi Señor. Gracias, Señor, porque usted es bueno, Padre, y venimos en esta mañana, Padre mío, postrándonos ante usted, pidiéndole perdón por nuestras faltas, Señor. Hemos fallado ante sus ojos, Padre, usted lo sabe, pero le pedimos perdón en nuestras faltas, mi Dios, y que en esta mañana podamos estar limpios ante su presencia, mi Dios. Bendiga a cada uno de mis hermanos que ya están listos para escuchar su palabra, tanto aquí en la iglesia como también por medio de las redes sociales. Bendígales grandemente, ayúdeme a mí, Señor, a desarrollar este estudio, mi Dios, conforme a como usted quiere, Señor, y que solamente palabra suya sea la que sea traída a mis hermanos, Padre. Le damos las gracias, Señor, nos ponemos en sus preciosas manos en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues en la introducción aquí, hermanos, nos dice que aprendamos y vivamos como Dios quiere, que entendamos este asunto de la humildad. Y vamos a estar mirando algunas cosas, hermanos, de qué es no ser humilde. Vamos a estar mirando algunas cosas de qué es no ser humilde, para que, hermanos, no haya confusión. A veces nos confundimos, a veces tomamos cosas diferentes creyendo que estamos en lo correcto, pero las cosas no son así, hermanos. Entonces en esta mañana vamos a ver primeramente, hermanos, qué es no ser humilde. Y voy a volver a leer, hermanos, los textos que leímos al principio para que entendamos un poquito de qué es lo que se va a tratar el estudio y cómo nos va a ir llevando lo que viene siendo, hermanos, la humildad. Vamos a ir una vez más, hermanos, a la palabra de Dios. Primera de Pedro 5,
Les voy a leer del 5 al 7 una vez más. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto es, hermanos, de lo que vamos a estar hablando. Como nos dice aquí en el 5, dice que todos, dice, sumisos unos a otros. Nos dice que todos, hermanos, debemos de ser sumisos los unos a los otros. Vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y dice que da gracia a los humildes. Entonces tenemos una llave allí, hermanos, para abrir esa puerta de la humildad y poder entrar por ella para recibir, hermanos, la gracia de nuestro Dios, que Él dice que Él, hermanos, dice que da gracia a los humildes. Empezamos, hermanos, aquí con qué es no ser humilde. Nos dice, hermanos, que no es automático por ser pobre. Esto tiene mucho que ver, hermanos, con la humildad. A veces por ser pobre, a veces nosotros nos sentimos como que somos muy humildes, como que andamos como que nosotros no quebramos ni un plato. Pero las cosas no son así, hermanos. Esto es algo de lo que no es ser humilde. No es automático por ser porque haya pobreza. Tenemos la número 1 de allí, hermanos, de que no es automático por ser pobre. Dice la número 1, dice, muchas veces hay más pobres, soberbios, que ricos. Y muchas veces así lo es, hermanos, porque muchas veces tal vez como nosotros hemos sido pobres y nunca hemos tenido un buen tajo de billetes, y el día que lo tenemos, hermanos, pues esto se nos sube muy arriba. Y a veces andamos nosotros queriendo humillar, queriendo ser alguien muy grande, muy poderoso. Ahora lo que Dios nos enseña, hermanos, que cuando nosotros tengamos ese dinero, que seamos humildes y que aprendamos que ese dinero va a estar en nosotros solamente de un día para otro, porque tal vez ya lo debemos. Y siendo, hermanos, muchas veces que usted ya le debe a tal tienda ese dinero y usted lo recibe, de todos modos nos enorgullecemos, nos enaltecemos, aunque sabiendo que el día de mañana tenemos que ir a entregárselo a esa tienda porque es de ellos, ya se los debemos. Y el rico, pues no, hermanos, el rico ese sabe que ahí tiene su dinero y ahí está su dinero y no se va a ir para ningún lado, sin embargo va a ser más. Entonces nosotros es lo que Dios quiere, hermanos, de cada uno de nosotros, que entendamos que la humildad no lo va a hacer ni el dinero ni la pobreza. La humildad, hermanos, sale de cada uno de nosotros. El ser humilde, hermanos, nos lleva a tomar tantas cosas buenas que Dios prepara para el que es humilde. Y el ser humilde, hermanos, lo podemos tener solamente, hermanos, muchas veces con el callar. Muchas veces, hermanos, cuando alguien quiere tener contiendas con nosotros y si nosotros, hermanos, nos callamos, no decimos nada, esa es una forma de demostrar una humildad. Pero no hacer un gran relajo, hermanos, con estarnos a veces contradiciendo los unos a los otros y sabiendo que
vienen a veces a hacer cosas que no ayudan para nada. Entonces es algo muy importante, hermanos, que nosotros tenemos que entender que muchas cosas que están a nuestros alrededores no nos van a hacer humildes, ni por medio de eso vamos a ser humildes. Tenemos también, hermanos, dice que no es solamente porque la persona lo dice. O sea que no es porque yo ande diciéndole a usted, oh, mire, yo soy bien humilde. Yo me considero una persona bien humilde. Si ustedes me conocen, ¿cómo soy? Ustedes saben quién soy. Entonces no es, yo puedo decir muchas cosas, hermanos, pero mi forma de ser dice otras. Entonces allí está, hermanos, el que nosotros verdaderamente lo podemos mostrar de otra forma, que sí se mire. Y si nosotros a veces, hermanos, estar haciendo tantas cosas para que lo puedan mirar en nosotros. En Proverbios 26, hermanos, dice la palabra de Dios: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Esto es, hermanos, lo que Dios nos enseña de quiénes somos y cómo somos, cómo actuamos. Entonces la humildad, hermanos, tiene que reflejarse de otra forma. Estamos mirando las cosas ahorita, hermanos, de qué es no ser humilde. Dice también, hermanos, que no es solamente porque damos a los demás. Esto tiene mucho que ver, hermanos, porque a veces nos confundimos. A veces nos confundimos con que somos humildes porque estamos dando, estoy ayudando. No, es otra forma, hermanos, es otra forma de ser. También nos dice que no es lo mismo que ser humillado. En la humillación, hermanos, es algo de lo que yo les hablaba hace rato, que nosotros, hermanos, realmente tendremos que entender que humillaciones siempre va a haber. El que hablan de nosotros, el que hablan de usted, siempre lo va a ver. Entonces, lo peor que podemos hacer, hermanos, es en nosotros querer andar reclamando las cosas. Si nosotros, hermanos, se nos dice, fulano de tal anda hablando de ti estas cosas y esto otro. Muchas veces lo que nosotros tendemos, hermanos, es ir a reclamar. Pero eso no es humildad. La humildad, ¿sabe dónde está? En escuchar, dejar que se hable, porque tenemos que entender que esto nunca va a parar, que esto siempre va a estar allí. Entonces lo que tenemos que hacer, hermanos, es escuchar y dejar. Porque nosotros sabemos quiénes somos y sabemos cómo estamos viviendo nuestra vida. Entonces muchas veces el que habla de usted sabe realmente que no es cierto y que no es así las cosas. Pero de algo se tiene que hablar en este mundo. Tiene que haber una plática, y a veces esa plática es sacándonos las garras los unos a los otros, que no es nada bueno. Entonces, allí es donde entra la humildad de cada uno de nosotros, en el decir, está bien, van a hablar de mí, van a decir muchas cosas, pero yo lo único que yo quiero es vivir mi vida y demostrar que yo no soy esa persona de lo que están hablando. Y hermanos, cuando nosotros nos hacemos humildes de esta forma y que se mira eso en nosotros, tapamos muchas bocas sin hacer nada, solamente actuando con humildad hacia los demás.
Y es muy fácil, pero es muy difícil hacerlo. Tenemos que aprender, hermanos, a realmente que verdaderamente seamos humildes. Dice también, hermanos, que no es tener un bajo concepto de uno mismo. O sea que hasta nosotros mismos nos damos lástima, hermanos. Y eso, hermanos, es triste porque eso a veces nos puede traer hasta enfermedades. Y nosotros debemos de siempre estar tomando fuerzas, de siempre estar satisfechos con lo que estamos haciendo y siempre componiendo, arreglando lo malo que está alrededor de nosotros. Es lo mejor que podemos hacer. Para hacernos humildes, hermanos, necesitamos nosotros mismos verificarnos a nosotros mismos cómo somos y quiénes somos, cómo estamos actuando. Esto es algo que nos va a ayudar mucho, hermanos. Tenemos también, hermanos, ¿qué es bíblicamente ser humilde? Quiero que me ayuden, hermanos, con versículos porque tengo bastantes para avanzar. Y quiero que alguien me ayude allí con Romanos 12:3. Y quiero también que alguien más me ayude. Romanos 12:3, hermano Alejandro, ayúdeme también con Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, hermana Norma, Salmo 10:17, Segunda de Crónicas, 7:14 y Salmos 10:17. ¿Alguien más? Hermano Pedro. Y Proverbios 16:19. Proverbios 16:19, hermana Ruth. Y también tenemos a Mateo 18:4. Hermana Fabiola, Santiago 4:6, Proverbios 16:19, 4:6. Ok, hermanos, de allí yo voy a leer Primera de Pedro 5:6. Ok, hermanos, vamos a ver qué es bíblicamente ser humilde. Empezamos es tener un concepto equilibrado de uno mismo, que era de lo que yo les decía. Tomamos una examinación a nosotros mismos y nosotros mismos sabemos, hermanos, cómo es que estamos nosotros actuando, si verdaderamente estamos actuando lo correcto que es para humildad o para otra cosa. En Romanos 12:13, ¿qué nos dice allí, hermano? Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense que si con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ok. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que no debemos de tener algo como sobrepasarnos de los unos a los otros, como de humillar. El decir, yo tengo lo que tengo, pero que vengamos como queriendo ser más. Como muchas veces, hermanos, cuando se tiene una plática, muchas veces no sé si le ha dado por usted, como querer cortar esa plática y usted sobrepasarla.
como decir, yo ya lo sabía. O a veces nos queremos creer yo lo sé todo. A mí no tienes que decirme absolutamente nada porque yo todo lo sé. Y esto pasa, hermanos. Lo que Dios no quiere, hermanos, que nosotros ahora hagamos eso, que queramos ser más que los demás. Nunca seríamos humildes, hermanos, si queremos nosotros vivir de esa forma, el querer ser mejor que los demás. Eso se hace, hermanos, pero se hace conforme a como uno va creciendo y como uno va caminando. Ahora se puede decir en lo espiritual, ¿verdad? Porque en lo secular pues es muy diferente. Cada quien llega hasta el punto donde quiere llegar, pero espiritualmente, hermanos, pues todos somos los mismos, no hay uno más que el otro. Estamos en el mismo carril, en el mismo concepto de que Dios lo único que quiere, hermanos, es que nosotros seamos humildes, todos, iguales. Dice también, hermanos, dice que es bueno preguntarnos qué pensamos de nosotros. Por ejemplo, hermano Alejandro, ¿usted qué piensa de usted mismo? ¿Cómo usted se considera? Pacífico. Ok, pues está bien. Ahora, él puede decir que es pacífico, pero tal vez alguien más que lo conoce va a decir, no hombre, va a decir, este hombre pacífico, ¿cuál? O pueden decir lo contrario. Usted, hermana Norma, ¿cómo se considera? Yo, la verdad, soy muy querendona con broma. Ajá, Soy muy compasiva. ok. Y así yo creo que Dios nos da este libre, ¿verdad? A cada uno para que realmente, hermanos, nos busquemos a nosotros mismos y que digamos, más bien, hermanos, que digamos, esta soberbia que yo me cargo tan alta, ¿por qué no le bajo? Porque es de lo que nos trata de decir, de que tenemos que examinarnos, ¿verdad? Y mirar, pues decir, yo estoy mal en esto, tengo que bajarle un poquito. Ahora, hermanos, todo esto tiene que ver con a dónde queremos llegar, hablando espiritualmente. ¿Hasta dónde queremos nosotros llegar? ¿A qué nivel queremos llegar? Porque entre más humildes somos, hermanos, más subimos de rango espiritualmente. Porque estábamos viendo, hermanos, lo que Dios nos decía allí en Primera de Pedro 5:7, ¿verdad? Entonces, Dios nos enseña realmente que Él no está, hermanos, con los soberbios. Dice que Él está con los humildes. Entonces, todo esto es lo que nosotros, hermanos, nos deberíamos de preguntar. ¿Qué pensamos de nosotros mismos? Yo pienso, hermanos, que sería un gran trabajo si realmente nos examináramos y empezáramos a arreglar cosa por cosa de nosotros mismos. Porque al último de todo esto, hermanos, es lo que estamos haciendo.
Desde que venimos a los pies de Cristo, venimos arreglando nuestras formas de vivir, nuestras formas de ser. Ya no somos aquellas personas que éramos antes, hemos cambiado. Y así venimos poco a poquito, venimos cambiando, hermanos. Dice que hasta llegar al nivel perfecto, ¿verdad? Depende de nosotros si queremos llegar a como nuestro Señor Jesucristo fue, porque Él nos da esa opción de que podemos llegar a hacerlo así. Pero hermanos, tal vez no vamos a llegar allí nunca, pero sí acercarnos un poquito, o el seguir buscando todo el tiempo en acercarnos lo más que nosotros podamos a como Él es. Y esto nos va a ayudar mucho, hermanos, porque vamos a ir creciendo. También nos dice, hermanos, al conocer nuestras fortalezas y debilidades, nos posesiona de nosotros. Dice que al conocer nuestras fortalezas y debilidades nos posesiona de nosotros. Jesús, hermanos, reconoció ser Dios. Él dijo, yo soy el camino. O sea que ya hablando de la humildad, hermanos, pues todo esto nos lleva a que reconocemos quiénes somos. Y es lo mejor que podemos hacer, reconocer, ¿verdad? Que somos vil pecadores, que le fallamos a Dios. Pero muchas veces, hermanos, es todo lo contrario. Nosotros, como les decía, decimos que no quebramos ni un plato. Y es todo lo contrario. Debe convertirse en una prioridad del pueblo de Dios. Todo esto, hermanos, es lo que nos enseña la palabra de Dios. En 2 de Crónicas 7:14 nos habla de... Sí, por favor, hermano. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oren, y buscan mi rostro, se convirtieran a sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ok, allí, hermanos, Dios nos está enseñando algo muy grandioso y nos dice que si se humillare su pueblo, es muchas veces, hermanos, lo que nosotros necesitamos, humillarnos y reconocer que lo estamos haciendo porque es algo que nos está dañando. Si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré. Fíjense, hermanos, todo lo que nosotros tenemos de ganancia, cuando nosotros nos humillamos y nosotros reconocemos que estamos mal, y que nosotros decidimos en postrarnos ante nuestro Dios y decirle, mi Dios, soy un vil pecador, perdóname, porque te fallo tanto, mi Dios. Tú lo sabes que te estoy fallando demasiado, pero mi Dios, enséñame a hacer cambios en mi vida. Que todo lo malo que yo tengo, que yo batallo, a veces sufro para que todo esto salga de mí, pero yo sé que tú puedes ayudarme y yo sé que tú me puedes hacer un hombre diferente o una mujer diferente. Porque, hermanos, dice que entonces Él se inclinará a cada uno de nosotros, nos escuchará desde los cielos, dice, y perdonará nuestros pecados y sanará.
su tierra. O sea que, hermanos, es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que realmente, hermanos, seamos humildes de verdad. En el Salmo 10:17, hermanos, ¿qué nos dice allí también la palabra de Dios? Dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones tu corazón y haces atento tu oído. Ok, ahí tenemos otro, hermanos, Salmos 10:17, nos dice que el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. O sea que, mire, hermanos, cuando realmente nosotros somos humildes, aquí Dios, hermanos, Él dice que nos escucha. Él pone su oído atento a ver qué es lo que necesitamos. ¿Qué necesitas de mí, hijo? Yo te miro como tú eres, yo te miro como tú te haces humilde a todo. ¿Qué necesitas? Me lo puedes decir tú y yo te voy a escuchar. Esa es, hermanos, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que realmente seamos humildes. Y dice que tú dispones, dice, su corazón y haces atento tu oído. Porque Dios así es, hermanos, cuando nosotros realmente cedemos. No es que estemos perdiendo, hermanos, cuando nosotros ya torcemos el brazo de que nosotros éramos los malos, de que nosotros éramos los que nos estábamos engañando. No es que estemos perdiendo una batalla. Es todo lo contrario. Estamos ganando mucho. Una de las primeras cosas que estamos ganando, hermanos, es que Dios incline su oído a nosotros. Pero realmente, hermanos, lo tenemos que reconocer. Es tan difícil, hermanos, la soberbia a veces que nosotros traemos es tan difícil, tan dura que no la podemos sacar. Y es algo que está bien arraigado y que más bien se pone en nuestro corazón el decir, mejor que allí se mantenga, que allí permanezca. En el decir, tuerzo el brazo, me doy por vencido y ya, quito esto de mí. Ahora viene el descanso que Dios nos dice que Él nos da. Vengan a mí todos los que están cargados y cansados y yo, dice, los haré descansar. Porque así es, hermanos. Mientras nosotros traemos esas cosas, sentimos carga en nuestro cuerpo, en bolas en nuestra espalda, en nuestro cerebro. Traemos tantas cosas ahí que nos están haciendo la vida imposible. Pero es porque traemos eso ahí. Y es de lo que Dios nos habla, que el día cuando nosotros soltamos todo eso, hermanos, sale de nosotros y tenemos ese descanso ya en nuestro ser. Venimos a descansar en Él. Proverbios 16:19 también ahí, hermanos. Mejor es humillar al espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Ok. Dice que mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. ¿Ok? Entonces, hermanos, la humildad que traemos hay que compartirla con nuestros hermanos para que así todos traigamos humildad. También, hermanos, dice que
es adoptar las características de un niño. Vamos a... Oh, no, sí les di todavía a Mateo, ¿verdad? 18:4. Ok. Allí, mire, hermanos, cómo nos habla Dios de cuando nos humillamos. Dice que Él nos compara, hermanos. Así que que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. O sea que es como yo le decía, hermanos, que tenemos mucha ganancia a nosotros, hermanos, hacernos humildes. Dios resiste al orgulloso y da gracia al humilde. Vamos a mirar allí, hermanos, en Santiago. ¿Santiago todavía lo agarró alguien más? Amén. Ok, hermanita. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A los humildes, allí está, hermanos. Entonces, esto, hermanos, lo que Dios nos enseña es que nos olvidemos de cuando nosotros sepamos que tenemos esa soberbia o esas cosas así de alteración, que nos olvidemos de que Dios va a estar con nosotros ayudándonos. Es muy difícil, hermanos. Pero el día, hermanos, que nosotros realmente nos hagamos humildes, Él va a estar allí. Dios va a estar con nosotros listo para ayudarnos. Y Él, hermanos, cuando Él está con nosotros, hermanos, qué bonito es cuando todas las cosas nos salen a bien. Porque Dios es bueno, hermanos, y sabemos que Dios, hermanos, pues siempre, siempre Él va a querer lo mejor para cada uno de nosotros. También como nos decía allí, hermanos, en Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si hermanos nos humillamos, Él nos dice aquí, dice que humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y allí también, hermanos, como leíamos en el 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto les habla también Dios a los jóvenes, para que ellos sean humildes con sus padres, de que Dios lo que quiere, hermanos, para los jóvenes hacia los padres es que tenga la razón o no la tenga, de todos modos callarse. Pero el joven, ¿qué hace ahorita? El joven ahorita, la mamá o el papá les dice algo y no es lo cierto. ¿Y qué hacen? Quítate, tú no sabes nada. También ellos lo saben todo. Ahora esto Dios no lo mira como humildad. Esto Dios lo mira como soberbia. Lo mejor es
Podemos demostrar de otra forma, hermanos, que tal vez el padre o la madre están mal, pero de una forma amable, pero no humillando. No humillando, porque eso es triste, hermanos. Eso es triste. Mejor dejar, callar, para no estar peores. Debe de ser nuestro vestido también, hermanos, como un testimonio. Allí como nos dice en 1 de Pedro 5:7, ¿verdad? Que debe de estar sujeto a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros. También dice que el servicio a Dios debe de hacerse con humildad. Vamos a mirar, hermanos, en Hechos 20:19. Hechos 20:19 dice que el servicio a Dios debe de hacerse con humildad. Dice la palabra de Dios, dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Entonces, hermanos, el servir al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas también. Esto se trata, hermanos, de cuando sirvamos, hermanos, que sirvamos con amor. Que realmente, hermanos, cuando nosotros vayamos a servir a Dios, que lo hagamos con amor. Que realmente digamos, lo que voy a hacer para mi Dios, quiero hacer lo que salga de mi corazón. Con mucho gusto lo voy a hacer para mi Dios, porque esto es para Él. Ahora es lo que Dios quiere, hermanos, de cada uno de nosotros, que le sirvamos a Él y no a este mundo. Cristo es el mejor ejemplo. Filipenses 2:5, si alguien me ayuda, hermanos. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ok, haya pues en nosotros este sentir. El sentir, hermanos, no lo pronuncia mucho porque es de donde sale todo. De qué es lo que nosotros estamos sintiendo, qué es lo que nosotros estamos realmente entendiendo de Dios, que qué es lo que Dios, hermanos, quiere de usted y de mí. Hechos 20:19, ya se los leí, ¿verdad? Sirviendo al Señor, ¿verdad? Con toda humildad y con muchas lágrimas. Pues el servir, hermanos, es algo muy, muy grande. Segunda de Corintios 8:9, hermanos. Si alguien lo encuentra, puede leerlo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. ¿Sí? Segunda de Corintios 8:9. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Amén. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pues un ejemplo tenemos, hermanos.
de que no necesitamos ser millonarios en dinero, no necesitamos ser millonarios en cosas, sino solamente en nuestro Dios somos ricos. Solamente, hermanos, recibimos esas riquezas con ponernos a pensar que el día de mañana no vamos a estar en el infierno y vamos a estar con Él en el paraíso. Porque ¿de qué nos sirve todo el dinero, hermanos, si el día de mañana vamos a estar en el infierno? Pues de nada. Entonces, lo que Dios nos enseña, hermanos, que aprendamos a vivir una vida ahorita que estamos aquí, porque el día de mañana, hermanos, vamos a ser millonarios en Él. No importa que ahorita vivamos una vida pobre. No importa que ahorita vivamos una vida, hermanos, de desprecios. Pero el día de mañana va a haber recompensa. Y es donde va a mirar usted la riqueza. Es donde va a estar lo mejor, hermanos, de todo. Entonces dice que Cristo es el mejor ejemplo, el que se enaltece. Allí en Lucas, hermanos, 18:14, nos dice la palabra de Dios así: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto es lo que va a pasar, hermanos. Soportar ahorita. Soportarnos, dice, los unos a los otros en este tiempo. Pero el día de mañana, hermanos, viene la recompensa de todo eso. Y además, hermanos, el ser humilde nos va a ayudar mucho en esta vida también a vivir. Dios requiere humildad. En Miqueas, hermanos, Miqueas 6:8. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, hermanos, en Miqueas? Ok, miren, hermanos, esto es lo que Él quiere de nosotros. Es lo que Él quiere que realmente, hermanos, nosotros entendamos que nosotros solos, hermanos, no podemos hacer nada. Pero estando con Él, hermanos, somos mucho. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo único que necesitamos, hermanos. Humillarnos ante nuestro Dios y decirle que realmente no somos nada. Somos un ser humano, hermanos, que por pura misericordia nuestro Dios nos concedió la vida un día y dijo: yo quiero que tú estés en este mundo también. Pero todo lo que tiene que ver, hermanos, en este mundo es la forma de cómo el mundo nos va llevando cada día. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos dejamos envolver mucho por el mundo. Es bonito estar alejado, hermanos, del mundo, la mera verdad.
Yo duré una semana, hermanos, encerrado en mi casa y me sentí muy a gusto, fíjense. Me sentí a gusto porque tal vez no estaba escuchando tanta barbaridad que oigo cuando ando en la calle. Y realmente, hermanos, este mundo nos envuelve con sus lascivia, con sus malas cosas que tiene. Y nosotros seguimos mucho eso. Vamos a ver unas cositas ya por último, hermanos, porque ya se nos está llegando la hora. Señales útiles de la falta de humildad. Un deseo de defenderse cuando hablan mal de ti o te humillan. Que era de lo que les estaba hablando, hermanos, que todo el tiempo va a existir esto. Todo el tiempo ahí va a estar. Y lo peor que podemos hacer es en nosotros defendernos, hermanos. Tenemos que escuchar y entender que todo el tiempo va a estar siendo así. Todo el tiempo va a haber alguien hablando de nosotros. La tendencia también, número 2, dice, a hablar de tus propias proezas y de tu bondad en vez de las de otros. La 3 dice, la tendencia de comprobar que eres mejor que los demás. Esto nos atrae mucho, hermanos. Nos absorbe a veces el yo soy mejor que él. ¿Por qué él puede traer el carro de 2,000 pesos y yo no puedo traer el carro de 3,000 pesos? ¿Quién es él? ¿Quién se cree que es? Esto nos atrae mucho. También nos dice, hermanos, procurar lo mejor para comprobar nuestro valor a otros. Y 5 dice criticar a otras personas. No juntarse con algunas personas por tener un nivel más bajo. Y el 7 dice buscar alabanza o aprobación de otros de manera sutil. Estas son las enseñanzas, hermanos, de las señales de la sutileza de la falta de humildad. ¿Cómo nos enseña Dios lecciones de humildad? Nos pone en situaciones donde hay que servir. ¿Vio, hermanos? Dios nos pone a veces así en esa situación de servirle a Él. Y de esa forma nos hacemos humildes, porque cedemos a servir a Dios. Nos muestra nuestros propios pecados y fallas para que nos humillemos. Nos permite llegar a situaciones donde tenemos que depender de otras personas. Y nos permite los fracasos. Nos permite malos entendidos. Nos permite críticas en contra. Y permite que otras personas nos superen. Son algunas, hermanos, de las lecciones que Dios nos enseña a veces para que nosotros entendamos que nunca debemos de ser más que otros. Lo que voluntariamente debemos hacer, hermanos, escoge quitar la atención de ti mismo. Como nos dice allí en Proverbios, hermanos,
Y dice que también toma un lugar humilde. Y el último nos dice que acepta las humillaciones como una medicina que ocupamos. Todo esto, hermanos, es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que realmente, hermanos, seamos humildes de corazón. Que entendamos, hermanos, que es donde está nuestro gran tesoro, en el ser humildes. Proverbios 25-27, hermanos, nos dice: comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. En Proverbios 24, hermanos, del 6 al 7 nos dice: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Pues, hermanos, buenos consejos que Dios nos da. Tenemos muchas formas, hermanos, de cómo nosotros realmente hacer cambios en nuestra vida, para bien de nosotros mismos. Pero sí, hermanos, es lo mejor que podemos hacer, examinarnos a nosotros mismos, en decirnos a nosotros mismos: ¿cómo soy yo? ¿Hasta qué altura tengo mi soberbia? ¿Hasta dónde estoy llegando con esto? ¿Y hasta dónde puedo yo bajarle si me propongo? Yo pienso, hermanos, que lo mejor que podemos hacer es esto: examinarnos a nosotros mismos. Para que no nos lo diga nadie ni nos lo cuente nadie, hermanos. Que nosotros mismos lo descubramos quiénes somos y cómo somos. Y si realmente estamos siendo humildes. Vamos a hacer una oración, hermano. Amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por ese amor, Señor, por enseñarnos la humildad, Padre, que usted tuvo, mi Dios, desde el principio que llegó a este mundo. Nos lo enseñó hasta ese día que descendió al cielo con Dios Padre. Y nos enseña tantas cosas, mi Dios, que deberíamos de tomarlas, Padre, para bien de cada uno de nosotros. Ayude a mis hermanos, Padre, que han escuchado el mensaje. Bendiga también a los hermanos que están por medio de las redes sociales, Señor, y ayúdenos, Padre, a entender que con la humildad lo tenemos todo, pero con la soberbia no vamos a tener nada. Gracias le damos, Señor, gracias por tanto amor, Señor, por tanta misericordia. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén.